Pues seguimos. Ya casi finalizamos nuestra serie de embargos y bloqueos. Advierto que este episodio está denso y casi no tiene divagación, por si quieren deslizar hacia arriba de una vez. Es solo para quienes realmente quieren profundizar en el tema. Ya debo de dejar de ser tan contundente y dejar ventanitas por las que se puedan colar los energúmenos. En estos videos, por cierto, véanlos para que tengan contexto, ni un poco de hate o discusiones. Raro, ¿no? Puras verdades a medias, totalmente sesgados. Sí, eso fue lo único que lograron comentar un par, sin decir nada más. Bye. Por eso este canal no tiene vistas. Es correcto, ni las tendrá ni pretendemos tenerlas. No tiene fines de lucro, no vivimos de esto, ni es propagandista de nada. Para eso está la publicidad que seguramente han visto en TikTok o en Facebook y que promociona IB Consulting, que es una consultora que existe mucho antes que el tío financiero y el canal. ¿Vas a hablar de Irán en algún momento? Sí, ya. Paren oreja porque es uno de esos videos que si tenemos la mente abierta, lograremos entender muchas cosas del mundo y su historia y los animalitos llamados humanos. Te voy a... Bueno, ya. Sin conspiraciones ni fanatismos y sin divagar, comenzamos. Sanciones internacionales y unilaterales a Irán. Los antecedentes: 1951-1978. Tras la nacionalización de la industria petrolera iraní por el primer ministro Mohammad Mossadegh, el Reino Unido lideró un boicot internacional al petróleo iraní. Este embargo no fue una sanción formal de la ONU, pero constituyó un embargo comercial energético de facto que asfixió la economía iraní dependiente del crudo. Aquí sí no hay mucho que discutir. Irán ejercía su derecho soberano sobre sus recursos. No es que expropiara sin compensación. ¿Verdad, Cuba? Bueno. Pero finalmente el embargo debilitó al gobierno de Mossadegh y fue un factor de que condujo al golpe de Estado de 1953, apoyado por supuesto por Estados Unidos. La historia nos ha dejado muchas lecciones y si bien este tipo de embargos o bloqueos, vean los videos anteriores, aparentemente dieron buenos resultados para los países colonialistas, por supuesto que la resistencia ha aprendido lecciones también. El resentimiento popular y desconfianza hacia Occidente no son gratuitos, aunque igual habría que aprender a diferenciar, pero bueno, eso, el resentimiento no es gratuito. Claro, luego están los que lo explotan de más y le agregan de su cosecha, pero en fin. Esta intervención sentó antecedentes para la revolución de 1979. Entre 1960 y 1970, durante el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlavi, restaurado tras el embargo, Irán fue aliado cercano a Estados Unidos y Europa. Pero la acumulación de tensiones internas por la autocracia del Shah desembocó en la Revolución Islámica de 1979, con lo que cambió drásticamente la relación de Irán con Occidente. 1979-1981, Revolución Islámica, crisis de los rehenes y primeras sanciones de Estados Unidos. Inmediatamente después de la toma de la embajada estadounidense en Teherán en noviembre del 79 y la retención de 52 diplomáticos como rehenes, Estados Unidos impuso las primeras sanciones modernas contra Irán. Carter emitió la orden ejecutiva 12.170 congelando alrededor de $12.000 millones en activos iraníes y decretó un embargo comercial total. La recién nacida República Islámica nació con estas restricciones. Por supuesto, Washington buscaba presionar al régimen del Ayatollah Khomeini para la liberación segura de su personal diplomático. Pero esta sobrereacción dejaba ver una cosa: Irán pasó de ser un aliado a un adversario. Si me preguntan, sí, fue un error atacar la embajada, un exceso por parte de Irán. Si sabes que el perro es rabioso, ¿para qué le das excusas? Pero bueno. Inicialmente hubo amplio apoyo internacional a Estados Unidos, ya que Irán quebrantó el derecho diplomático. Pero también desde el inicio los países no alineados criticaron la severidad de las sanciones, que afectarían a todo el país y no solo a los responsables. Irán denunció que Washington había brindado asilo al depuesto Shah, a quien querían juzgar. Bueno, pues sí, pero no así. En fin. Y por supuesto dijo que las sanciones eran una continuación de la interferencia estadounidense en sus asuntos internos. Y pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí. Sin embargo, en este periodo las sanciones fueron de corta duración y se negociaron rápidamente. Inicialmente Irán no quería ceder y utilizaba a los rehenes como moneda de cambio. Pero tras mediación de Argelia, Washington y Teherán firmaron los acuerdos de Argel en 1981. Se liberaron los 52 rehenes después de casi año y medio de cautiverio y se levantaron las sanciones contra Irán y se descongelaron sus activos. Teherán también obtuvo la promesa de que Washington no interferiría militarmente. Hasta aquí poco impacto económico, ya que las sanciones duraron poco. Aunque en 1980 Irán sufrió dificultades para acceder a sus reservas internacionales, lo que agravó la inestabilidad postrevolucionaria, ya golpeada por huelgas y capitales fugitivos.
Hubo escasez de ciertos bienes importados e inflación por la interrupción comercial, pero en 1981, con la liberación de los activos, hubo cierto alivio y el conflicto con Estados Unidos en realidad cohesionó inicialmente a la población en torno al nuevo régimen bajo la consigna de resistencia al Gran Satán. 1980-1990, guerra, terrorismo y sanciones estadounidenses crecientes. El 22 de septiembre de 1980, Saddam Hussein invadió Irán. Buscaba aprovechar el caos postrevolucionario iraní y reventar el acuerdo de Argel de 1975. ¿No había sido en 1981? No, ese fue, sí, en 1981 hubo un acuerdo de Argel con Estados Unidos, pero este fue entre Irak e Irán bajo el Shah Mohammed. La cosa es que en ese acuerdo Irak reconocía la frontera en el río Shatt al-Arab, algo que antes rechazaba, a cambio de que Irán dejara de apoyar a los kurdos chiíes iraquíes en rebelión. Saddam Hussein consideraba el acuerdo humillante y quería recuperar el control. Entre 1980 y 1988, ambos países estuvieron inmersos en esta guerra y fue devastadora. Hablando de sanciones, que es el tema de nuestro video, no hubo ninguna contra Irak por su invasión, ni contra Irán por su resistencia. La ONU se limitó a pedir el cese al fuego. Por cosas como estas luego dicen que no sirve para nada. Luego hacemos el video que nos han pedido de la ONU. No es que a Estados Unidos le cayera bien Saddam Hussein, pero pues ya se la saben. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que, veladamente, tomaron partido a favor de Irak, mientras acusaban a Irán de desestabilizar la región. Así que en 1984, Estados Unidos designó a Irán como Estado patrocinador del terrorismo. ¿Irak es el invasor y sancionan a Irán? Bueno, pues sí, no suena lógico, pero no fue por la guerra, sino por un ataque de la milicia libanesa Hezbollah en 1983 a cuarteles de Estados Unidos en Beirut, supuestamente apoyados por Irán. Como ya sabemos, si vieron el video de Corea, designarte como patrocinador del terrorismo implica sanciones automáticas, incluyendo la prohibición de venta de armas, asistencia económica y restricciones a exportaciones duales, o sea, bienes con un posible uso civil, pero también militar. En 1987, Ronald Reagan fue más allá y prohibió la importación de bienes iraníes a Estados Unidos, incluyendo el petróleo. Fue un embargo comercial unilateral casi total. Aquí el tema es que durante la guerra Irán-Irak se dieron ataques iraníes a petroleras en el Golfo Pérsico, reiterando que Irán promovía el terrorismo en la región. Básicamente esta fue la justificación, contrarrestar acciones iraníes que amenazaban el libre tráfico petrolero en el Golfo, protegiendo así a sus aliados árabes y lo del terrorismo, pues ya que sí, Irán respalda organizaciones radicales islámicas vinculadas a atentados contra estadounidenses, además de tener una retórica revolucionaria, no solo contra Israel, también contra las monarquías del Golfo, contra todo el mundo. La cosa es que sí podemos ver el doble rasero aquí. Por un lado, condena el apoyo iraní a grupos armados, vale, pero por otro lado, Estados Unidos brinda apoyo táctico y ventas de armas a Irak, el invasor. Incluso, y más grave aún, que Bagdad usó armas químicas contra civiles iraníes sin recibir sanciones. La hipocresía es obvia. Denuncias a Irán por terrorismo, pero toleras incluso y participas en actos violentos cuando te conviene. Estás muy relajado, ¿no? Normalmente cuando detectas según tú incongruencias te pones como energúmeno a gritar como loco y a insultar a medio mundo. Eres igual de hipócrita que los gringos. No. Me pongo como energúmeno cuando me decepcionan, cuando veo que la traen de adorno y se niegan a usarla. Si alguien en comentarios se pone a defender a los gringos, júralo que me va a poner como energúmeno. Pero si quieres más, en 1988 un buque de guerra estadounidense derribó por error un avión civil iraní matando a 290 personas. El mismo año que Corea del Norte derribó un avión surcoreano y se ganó su boleto a la lista de estados terroristas. Por supuesto, Irán puso el grito en el cielo y reclamó que lejos de sancionar a Estados Unidos por esa acción terrorista, Occidente guardó silencio o justificó el hecho. ¿Ves? Es una infamia. No, porque no es Occidente quien debe sancionar a Estados Unidos, son aliados. Irán, China o Rusia no sancionaron a Corea del Norte en ese momento. Irán, Rusia y China, si quieren, pueden sancionar a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Quién tiene doble moral? Para mí todos, ¿eh? Es bien sabido que Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. Más o menos así va la frase, ¿no? Pues quien no tenga intereses con Estados Unidos, que lo embargue. Mira, si tienes intereses con ellos, deja de chillar. Vean el video de Venezuela y entenderán esta parte. Bueno, vean la serie completa.
A pesar de la presión, Irán no moderó su política exterior revolucionaria en los 80. Siguió apoyando a Hezbollah y otros grupos a los que consideran movimientos de liberación, argumentando que resistían la ocupación israelí y opresión regional. En otras palabras, Irán no lo ve como terrorismo, sino como medidas válidas dada la asimetría de poder. Bueno, la narrativa oficial iraní... ¿Por qué le llamas narrativa a la política iraní y no a la gringa? Madre santa, sí, también es narrativa, libertad y democracia. Pero ya sabemos que solo son intereses, ya supéralo. ¿Ahora entienden cuándo me pongo como energúmeno? Dios. La narrativa oficial iraní llamó a las sanciones conspiración imperialista y utilizó el victimismo para reforzar la legitimidad del régimen, afirmando que la nación entera debía resistir la agresión económica, al igual que resistía la militar en el frente contra Irak. En lo económico, Irán buscó compensar el aislamiento occidental acercándose a otros países como China, India y hasta Japón para vender petróleo y obtener bienes industriales. Y proliferaron empresas pantalla en terceros países, especialmente en puertos del Golfo, que ayudaban a esquivar el embargo estadounidense. Internamente, el gobierno instruyó un racionamiento de bienes esenciales durante la guerra y promovió la autosuficiencia. Por ejemplo, fabricando armamento propio, porque como vimos en los videos de Tercera Guerra Mundial, la URSS tampoco era muy fan del régimen iraní. No, si esos son pantalones y fanatismos también, obviamente. A ver, igual son unos putos locos, pero además de chillar y victimizarse, se ponen a chingarle, no como estos ridículos que solo chillan. Las sanciones de los 80 coincidieron con la guerra, por lo que sus efectos se entrelazaron con la devastación bélica. El embargo de armas dificultó a Irán reponer equipamiento militar, pero supo librarla a través de mercado negro, aunque fuera más caro, y a que desarrolló industria interna. En lo civil, compensó la pérdida del mercado estadounidense con Europa, que no se unió a los embargos, y con Asia, por lo que hubo impacto económico pero moderado. Socialmente, la población sufrió mucho por la guerra, y con el aislamiento hubo racionamiento de gasolina y alimentos e inflación alta. Sin embargo, tras la guerra, hacia 1989, la economía comenzó a recuperarse. Las sanciones eran un obstáculo, pero no permitieron que eso los detuviera. Década de 1990, aislamiento económico unilateral y fricciones con Europa. Tras 8 años de guerra y millones de bajas de ambos bandos, ninguno logró derrotar decisivamente al otro. Tras una serie de derrotas militares iraníes, el derribo del vuelo 655 iraní por Estados Unidos, las afectaciones al comercio petrolero mundial con lo que se conoció como Guerra de los Tanqueros, con ambos países exhaustos y su economía destruida, con deudas enormes por parte de Irak con sus vecinos Kuwait y Arabia Saudita, e inflación y desgaste social por parte de Irán, y al final el temor a un colapso interno, pues el ayatolá Khomeini aceptó la resolución de la ONU y el cese al fuego que entró en vigor el 20 de agosto de 1988. Khomeini lo llamó beber un cáliz de veneno. Ay, son unos ridículos. No sé por qué lo llamó así. En 1990, que se firmó formalmente la paz y se restablecieron relaciones diplomáticas, básicamente se restauró el status quo previo a la guerra. Cada uno regresó a sus fronteras previas y el Acuerdo de Argel de 1975 volvió a ser reconocido por Irak. Así que como yo lo veo, pues fue una victoria para Irán. Quizá no ganó nada material, pero sí ganó reconocimiento internacional. En fin. Con el fin de la guerra, algunos esperaban normalización de relaciones de Irán con Occidente, pero Estados Unidos, al contrario, endureció su postura. Buscaba estrangular económicamente a Irán para frenar tanto su programa armamentístico como su apoyo a grupos anti-israelíes. Ah, pinches gringos. Bueno. Europa inicialmente intentó diálogo con Teherán, pero al final también terminó aplicando medidas limitadas. Porque entre 1990 y 1995 hubo intentos de acercamiento, pero en mayo del 95 Clinton ya se dio por vencido. Mediante órdenes ejecutivas vetó cualquier contrato petrolero y hasta la importación de alfombras, pistaches y otros bienes permitidos, cerrando cualquier resquicio que quedaba de relación económica. Poco después, Estados Unidos aprobó la Ley de Sanciones a Irán-Libia, ILSA, de 1996, que amenazaba con sancionar a empresas extranjeras que invirtieran más de $20 millones anuales en el sector energético iraní. Lo de siempre, Estados Unidos se autoembarga, renunciando a todo comercio con Irán, e intenta presionar a Europa y Asia para que también rompan vínculos y no ayuden a desarrollar los abundantes campos de petróleo y gas iraníes. Clinton señaló varias razones que, por otro lado, no eran mentira. Primero, el terrorismo y radicalismo. Irán era acusado de seguir patrocinando a Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina. ¿Quién es el intervencionista? Estas intervenciones iraníes afectaban el proceso de paz árabe-israelí. Luego hacemos video de Israel. ¿Debería existir? Pues quizá no, pero existe, en fin.
La segunda razón fueron las armas de destrucción masiva, el temor a que Irán intentara adquirir armamento químico biológico, como el que Irak usó contra ellos. Mira tú, si les digo que la hipocresía está en todos lados. Incluso armas nucleares. Por supuesto, el tema de derechos humanos, criticando al régimen teocrático por violaciones internas. Pues sí, son innegables. Pero cuando son aliados, no te importa, ya saben, lo de siempre. Pero justo aquí está lo más relevante, la cuarta razón, el discurso antiestadounidense. Irán nunca dejó de llamar a muerte a América, al gran Satán, en sus manifestaciones oficiales y en todo lo demás. Es el enemigo externo, que le funcionó muy bien al régimen en los tiempos de guerra con Irak. Sin duda tiene razones históricas, pero pues se trata de avanzar, ¿no? Pues no. En esos 5 años de intentos de negociaciones, el régimen jamás moderó sus discursos. Así que, ¿qué otra cosa podía hacer Estados Unidos? Las sanciones buscaban cambiar el comportamiento de Irán, pero la ILSA generó un choque diplomático con los aliados europeos. La Unión Europea calificó de ilegal la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses. No, si suena a una Europa sometida. ¿Entienden ya dónde están los sesgos ideológicos y de confirmación? Elegir solo la información que confirme creencias, ignorando toda aquella que la contradiga. Como que me insisten en que México será como Venezuela, que repite uno a uno los pasos de Chávez. No, mijos, se parece mucho, un montón, tiene muchas similitudes, pero también muchas diferencias, empezando porque nunca han escuchado al Peje o a la presidenta Coná decir ¡muere el imperialismo yanqui! Y por el contrario, colaboran bastantito con ellos, bajo el argumento precisamente de colaboración sí, sumisión no. Aunque también lo hagan con el régimen cubano y el venezolano, con todo el mundo. Están tontitos, sí, pero no son iguales. Solo ese detalle marca un mundo de diferencia, pero bueno, ya, no divago. Finalmente, Estados Unidos no llegó a sancionar efectivamente a corporaciones europeas como Total, Shell o ENA, que firmaron contratos petroleros con Irán a finales de los 90 y otorgó exenciones puntuales para aplacar la tensión transatlántica. Aunque claro que siguió existiendo el doble rasero en la no proliferación. Les preocupaba que Irán pudiera desarrollar armas nucleares. Sin embargo, al mismo tiempo, Israel, su aliado, mantenía un arsenal nuclear no declarado y fuera del tratado de no proliferación, sin supervisión ni sanción alguna. Mira. La cosa es que estas incongruencias son las que dan pie a alimentar las narrativas del tipo iraní o venezolano de que Estados Unidos no sanciona por principios universales como libertad, derechos humanos o democracia, sino solo por sus intereses. Y sí, ¿quién lo duda, por Dios? Pero ¿qué te importa si no quieres nada de ellos? Lo de siempre, no puedes mentarle la madre y al mismo tiempo decir, cómprame. Ay, niños. Como sea, ya desde esos años, Amnistía Internacional y otros advertían que aislar a Irán podría endurecer al régimen y empeorar la situación de derechos humanos en lugar de mejorarla. Y no se equivocaban, pero otra vez, ¿qué otra cosa hay que hacer? El régimen iraní, hasta eso, muy honestamente, siempre ha declarado que quiere la muerte de Israel y Estados Unidos. Así que pues, no está dispuesto a perdonar las atrocidades del pasado. ¡Quiere venganza! Pues, ¿qué sugieren? En 1997 llegó a la presidencia de Irán el reformista Mohammad Khatami. ¿Hay alguien que no se llame Mohammad? Bueno, quien abogó por diálogo de civilizaciones y mejor relación con Europa. Teherán entabló con la Unión Europea conversaciones sobre temas sensibles, terrorismo, derechos humanos, esas cosas, a cambio de evitar la confrontación. Pero, al mismo tiempo, el régimen iraní asesinó a opositores refugiados en Europa. El caso más famoso es el de Mykonos, en Berlín, en el que se asesinó a 4 miembros del Partido Democrático del Kurdistán iraní. Estos fueron antes de la llegada de Khatami, quien, como dijimos, abogaba por diálogo entre civilizaciones. Pero en la estructura de la República Islámica, el poder real, o sea, seguridad, inteligencia, justicia, etc., pues seguía y sigue bajo el control del líder supremo, Jamenei en ese entonces, y no del presidente. Así que los asesinatos de intelectuales y opositores críticos continuaron, aunque ya no fueron personajes tan famosos. Con todo, pues ya vimos lo que logró, que Europa continuara comprando petróleo iraní y proporcionara algunas inversiones. Al mismo tiempo, Irán continuaba diversificando sus lazos con Asia, en particular con China, que invirtió en el sector energético iraní y le vendía productos industriales. Con la subida del precio del petróleo a finales de los 90, Irán pudo aliviar sus finanzas y logró sortear el boicot parcial. 2002-2005. Revelaciones nucleares y primera respuesta internacional.
Aunque Irán era firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1986, mantenía un programa nuclear que desde el inicio afirmó era pacífico. Pero en agosto de 2002, un grupo opositor iraní reveló la existencia de 2 plantas nucleares cuya construcción no había sido declarado al OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es una agencia autónoma de las Naciones Unidas fundada en 1957. Estos traidores a la patria. A ver, pregunta. ¿Por qué cuando opositores al régimen iraní o venezolano revelan porquerías del régimen son traidores, vende patrias? O como cuando la oposición venezolana o Lili Telles piden ayuda a Estados Unidos. A ver, que Lili Telles es una ridícula, que ni en su casa la toman en serio. Pero traidora a la patria, por Dios. Tan ridículo quien toma en serio a Lili Telles como quien toma en serio las frases huecas de vendepatrias, traidores y esas estupideces. Ay. Pero en cambio, cuando un Chomsky revela o critica todas las linduras de Estados Unidos, ¿es un héroe? Más de uno tiene un doble brasero aquí, ¿no se han dado cuenta? Bueno, ya, no digo algo. La cosa es que este acontecimiento marcó el inicio de la crisis nuclear iraní. Tras la invasión estadounidense a Irak, que generó obviamente sospechas bien fundamentadas de que Teherán sería el siguiente objetivo de lo que Estados Unidos llamaba el eje del mal, el gran Satán, el eje del mal, son igualitos, no mames. Bueno, la cosa es que esto sí lo sacó de pedo, por llamarlo de alguna forma. Así que Irán comenzó a mostrarse más cooperativo. Firmó el protocolo adicional del TNP en diciembre del 2003, permitiendo inspecciones más rigurosas de la OIEA y acordó con 3 países de la Unión Europea, que fueron Reino Unido, Francia y Alemania, suspender temporalmente el enriquecimiento de uranio mientras negociaban un arreglo permanente. Irán congeló su programa nuclear más sensible a cambio de promesas europeas de colaboración tecnológica y comercial. Pero pronto se estancaron. Irán exigía reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio para uso civil, mientras la UE3, o sea, estos 3 países, bajo presión, claro, de los gringos, pedía una suspensión indefinida. Así que en 2005 llegó a la presidencia iraní Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, al menos ya no era Mohammed. Esta era de línea dura y consideraba humillante la suspensión nuclear. Madre santa, estos y sus orgullos. Bueno, así que poco después de asumir, Irán reanudó actividades en la planta de Natanz, rompiendo la moratoria. Los europeos declararon fracasado el proceso negociador y junto a Estados Unidos llevaron el tema al Consejo de Gobernadores de la OIEA. Y en febrero de 2006, la OIEA votó por remitir el expediente nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Se acuerdan de este consejo? Hablamos de él en el video de Corea. Chismes de lavadero. Occidente argumentaba que Irán era rico en petróleo y gas y que no necesitaba energía nuclear a tal escala, a menos que escondiera un plan bélico. Irán lo negaba enfáticamente, alegando su derecho legal a la tecnología nuclear pacífica y que el secreto de Natanz se debió a que inicialmente había sido negado de ayuda tecnológica internacional, por lo que desarrolló partes del programa clandestinamente para sortear restricciones. Sí, tiene sentido. Todavía con Bush en la presidencia y en un entorno post-11 de septiembre, la justificación de las sanciones que empezaban a asomarse era prevenir que un régimen patrocinador del terrorismo obtuviera la bomba atómica, algo considerado intolerable para la seguridad global. Muchos países no alineados defendieron el derecho de Irán a la energía nuclear pacífica y cuestionaron que se le castigara por posibles violaciones técnicas cuando otros casos de proliferación como Corea del Norte, que salió abiertamente del TNP... ¿Del qué? TNP, Tratado de No Proliferación, pongan atención, bueno, que incluso probó armas nucleares y aún así eran tratados de forma distinta. Pues sí, Corea será muchas cosas, pero salvo atentados contra su propio vecino y hermano, no anda haciendo desmadritos por el mundo. Y con todo, tampoco grita a los 4 vientos, ¡mueran los gringos! Hasta cierto punto solo quiere que lo dejen en paz en su reino feudal. Pero más notorio, por supuesto, es el caso de Israel, que posee ojivas nucleares, pero en lugar de sanciones recibe apoyo. Así que sí, la legitimidad moral de la campaña antinuclear y de los gringos en general, pues es una p*** inexistente. Por otro lado, Rusia y China, si bien apoyaron llamados a la transparencia iraní, eran reticentes a sanciones fuertes, prefiriendo soluciones negociadas. Pues sí, nada tontos. Que Estados Unidos se siga desprestigiando. Veto resoluciones en la ONU, me hago de esos mercados y recursos con descuento, pero proclamo la paz, la negociación, el entendimiento, la no intervención. A menos claro que se trate de Ucrania o Taiwán, ¿no? Es que ahí sí hay razones históricas. Y en África mejor ni les cuento. Bueno.
2006-2010. Sanciones nucleares multilaterales de la ONU y Coalición Global de Presión. Tras el fracaso de negociaciones iniciales, pasamos a la acción punitiva coordinada. Entre 2006 y 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 4 rondas de sanciones vinculadas al programa nuclear iraní, mientras Estados Unidos y Europa, ya más alineados con estos, reforzaron sus propias medidas. Fue la primera vez que Irán enfrentó sanciones multilaterales de amplio alcance. La resolución 1737 de diciembre del 2006 ordenó suspender todo enriquecimiento de uranio y prohibió la transferencia a Irán de materiales y tecnologías sensibles de uso nuclear o de misiles. Además, congeló los activos de personas y entidades involucradas en el programa nuclear, estableciendo una lista de funcionarios, científicos e industrias iraníes sujetos a embargo financiero. La resolución de 1747 de marzo del 2007 amplió el embargo de armamentos y extendió la congelación de activos a 28 nuevas entidades y personas vinculadas a actividades nucleares o balísticas. Además, instó a no proveer asistencia financiera o créditos a Irán, salvo por razones humanitarias. La 1803 de marzo del 2008 introdujo controles financieros y de viaje más estrictos, limitando viajes a funcionarios iraníes ligados al programa nuclear y, por supuesto, prohibición de exportación de cualquier tecnología con potencial nuclear, militar o de doble uso. La 1929 de junio de 2010, la cuarta y más amplia hasta entonces, prohibió explícitamente a Irán cualquier actividad relacionada con misiles balísticos capaces de portar armas nucleares. Extendió el embargo de armas a tanques, helicópteros y aviones de combate, que hasta ese momento no estaban incluidos, y autorizó a los estados a inspeccionar cargas marítimas o aéreas sospechosas con destino a Irán. Congeló los activos de la Guardia Revolucionaria y empresas asociadas y vetó la apertura de nuevos bancos iraníes en el exterior si pudieran estar vinculados al programa nuclear, no de todos. Puso en la lista negra a más empresas navieras y entidades controladas por la Guardia Revolucionaria. Y en fin, que fue un paquete de sanciones económico-militares integral que buscaba poner a Irán contra las cuerdas. Hasta aquí con el apoyo de China y Rusia. Pues ellos tampoco quieren otro imperio competidor. Pero más allá de eso, un imperio que sí está loquito. Por supuesto, además de las sanciones de la ONU, los gringos pusieron las suyas. Pero ya sería mucho choro. El objetivo claro es asfixiar económicamente al régimen. Tras la sanción de 2006, Irán hizo algunos gestos de colaboración, invitando al entonces director de la OIEA, Mohamed el-Baradei, otro Mohamed. ¿Saben que en realidad este es el nombre más común en el mundo? Más que Juan, John o el que me digan. Bueno, X. Irán propuso esquemas como enriquecer uranio fuera de Irán, en Rusia por ejemplo, para garantizar fines pacíficos. La cosa es que, igual que con Corea, ninguno de los dos bandos daba tiempo al otro. Les decían, puede ser que te dejemos enriquecer uranio en Rusia, pero ahorita cesa tu programa. No, primero quítame sanciones, luego veo si enriquezco en Rusia. El cuento de nunca acabar. Irán no postergaba su programa, se le ponían más sanciones y con cada nueva sanción, Irán aceleraba su programa nuclear. De 2006 a 2010, Irán pasó de tener unas cientos de centrifugadoras a instalar misiles. Abrió otra plataforma secreta, Fordo, revelada en 2009, y comenzó a enriquecer uranio al 20% en 2010, alegando necesidad de combustible médico. Sí, claro. En paralelo, China aumentó sus compras de petróleo iraní y llenó vacíos dejados por empresas occidentales. India y otros importadores asiáticos buscaron mecanismos de pago alternativos, rupias, trueque de mercancías y cosas por el estilo para evitar el sistema financiero, el famosísimo SWIFT de Estados Unidos. Irán desarrolló una amplia red clandestina de evasión de sanciones, más empresas fachada en Emiratos Árabes, Turquía, Malasia y muchos más, a través de las cuales movía dinero y adquiría productos prohibidos. Internamente, el régimen combinó adaptación económica a través de austeridad y reasignación de recursos con narrativa ideológica, presentando las sanciones como un nuevo complot colonial, invocando sentimientos patrióticos de resistencia. Ya saben, nosotros no hemos hecho nada malo, el gran Satán solo hace las cosas porque sí. Y al restringirse la competencia externa, las empresas vinculadas a la Guardia, con acceso a contrabando y financiamiento informal, pues se hicieron cargo de grandes proyectos nacionales, convirtiéndose en los principales beneficiarios internos de las sanciones. Les digo, estos regímenes en verdad sacan ventaja de las sanciones por todos lados. Si hay afectaciones económicas, las trasladan a la población. Ellos se hacen más fuertes, controlan más cosas y tienen el discurso perfecto de unidad.
2011-2015, estrangulamiento económico máximo y negociaciones hacia el acuerdo nuclear. En 2012, los 27 países de la Unión Europea acordaron vetar por completo las importaciones de petróleo iraní, y dado que en conjunto la Unión Europea era el segundo mayor comprador, o sea, aproximadamente 20% pese a las sanciones, esta decisión sí dio un golpe muy fuerte. Además, congelaron los activos del Banco Central de Irán en Europa y prohibieron todo comercio de oro, metales preciosos y cualquier valor con el Banco Central. También en marzo del 2012 se dio otro paso crítico. La red SWIFT desconectó a varios bancos iraníes claves, incluyendo al Banco Central de su plataforma, impidiéndole realizar transferencias electrónicas convencionales. Fue la primera vez que a un país entero se le bloqueaba el acceso a SWIFT. Incluso transacciones permitidas, como pagos por alimentos o medicinas, pues se volvieron extremadamente difíciles. En resumen, aunque en teoría ni alimentos ni fármacos estaban sancionados, las restricciones bancarias impedían cualquier transacción. Aquí sí, fanáticos antiimperialistas, aquí sí. No es lo mismo con Venezuela y mucho menos con Cuba. ¿Para qué me molesto en intentar explicar, verdad? Yo también soy necio. Por otro lado, a finales de 2011, Estados Unidos implementó la sección 1245 de la Ley de Autorización de Defensa, NDAA, que sancionaba instituciones financieras extranjeras que negociaron con el Banco Central de Irán. En resumen, si un banco extranjero pagaba petróleo iraní a través del Banco Central, podía ser excluido del sistema estadounidense. Aquí sí, energúmenos, aquí sí, no como en Venezuela, y mucho menos en Cuba. Ay, bueno, ya. La presión fue tal que muchos países redujeron de inmediato sus compras de crudo iraní. Y aunque se amenazó a China con lo mismo, pues adivinen, dado su peso, sus instituciones no fueron penalizadas. Es una excepción de facto, así que China nunca dejó de comprar petróleo iraní, como tampoco lo hizo con el venezolano. Aunque sí sancionó a la compañía estatal Shuhai Shenzhong por suministrar gasolina ya refinada a Irán. Bueno, a partir de 2012 sí podemos hablar de un embargo económico total por parte de Estados Unidos y Europa, con ventas limitadas a Asia y cobradas con dificultad. Muchos pagos bloqueados en rupias o yuanes, sin posibilidad de usar dólares o euros, y la repentina sequía de divisas en el país, pues provocó, claro, inflación, escasez y además un efecto psicológico y reputaciones que alejó a casi todos los inversionistas y compañías internacionales restantes. El objetivo era claro, evitar por cualquier medio que Irán cruzara el umbral nuclear. El aliado incómodo, Israel, hola Benjamín, otro p*** loco, bueno, quería ya desde hace años ataques militares, pero Obama pues era más buen pedo y quería evitar la guerra. Ahogar la economía iraní era su alternativa pacífica. Y paralelamente, objetivos no declarados pero implícitos incluían también reducir su capacidad de financiamiento a aliados como Siria, provocando el estallido de su guerra civil. Era un embargo casi tan rudo como el aplicado a Irak en los 90, aunque con más sanciones unilaterales que con mandatos de la ONU. Rusia y China jamás aceptaron el embargo petrolero, solo de armas. Este bloque de sanciones unilaterales dejaron menos duda sobre sus efectos humanitarios adversos. La Media Luna Roja iraní y otras ONGs reportaron escasez de medicamentos oncológicos y para hemofilia. La prensa internacional destacó historias de víctimas colaterales a las sanciones, mostrando que los más afectados eran los ciudadanos comunes, no los líderes, lo de siempre. En 2012, Irán denunció que unos 6 millones de enfermos estaban en riesgo por falta de medicinas cruciales, y se evidenció, aquí sí energúmenos, que las exenciones humanitarias, aunque existentes, dado el clima del bloqueo financiero, no era posible hacerla llegar. ¿No que no son bloqueos? Vaya, alguien que no se ha dormido. Pues sí, no es un bloqueo, formalmente es embargo económico, pero si nos salimos de la jurisprudencia internacional, también podemos llamarlo bloqueo financiero, siempre que entendamos la diferencia del alcance entre embargo y bloqueo y no andemos repitiendo propaganda del otro bando. ¡Vean el video! Y en general el mundo comenzó a voltearse a Estados Unidos. Aliados tradicionales como Turquía y la India expresaron su descontento por verse forzados a reducir lazos con Irán, su socio energético histórico. India tuvo que cortar 40% de sus importaciones de petróleo debido a estas sanciones y restricciones. Mercado rápidamente ocupado por Arabia Saudita. La cosa es que se percibió como un juego geopolítico injusto, ya que India sacrificaba su energía barata e Irán perdía mercado, mientras sus competidores Arabia Saudí y los Emiratos ganaban cuotas de mercado. Rusia y China criticaban que las sanciones iban mucho más allá de las resoluciones de la ONU, y tenían razón, constituyendo un castigo colectivo no autorizado.
Y la narrativa de doble moral, incluso o especialmente en derechos humanos, se reforzó. El impacto económico fue catastrófico. Solo en 2012 el PIB iraní se contrajo cerca de 7%. La inflación anual superó el 40%, con la moneda en caída libre. El real se devaluó cerca de 70% y comenzaron a verse escenas inimaginables antes. Colas para comprar alimentos subsidiados, protestas de comerciantes en Teherán y una sensación generalizada de crisis. El desempleo subió, especialmente entre jóvenes educados, lo que llevó a emigración de talento. La clase media urbana vio sus ahorros evaporarse con la inflación y muchos cayeron en pobreza. De medicamentos ya hablamos, pero llegaron a costar 3 o 4 veces más o simplemente no estaban disponibles. Esto generó angustia y resentimiento, pero no solo hacia el gobierno iraní por mala gestión, también hacia Occidente por sus castigos indiscriminados, polarizándose la población. Qué raro. La severidad de las sanciones influyó en la elección de Rouhani en 2013. La población votó por el candidato más inclinado a conciliar con Occidente, bueno, la mayoría, mostrando que aparentemente las sanciones sí estaban logrando su objetivo. Pero recuerden que básicamente en Irán coexisten dos gobiernos o dos centros de poder. El gobierno formal electo, que incluye al presidente, su gabinete y el parlamento, pero también existe el gobierno paralelo, representado por el líder supremo, actualmente Ali Khamenei, del que ya hemos hablado, con poder vitalicio, que controla las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, el Poder Judicial, los medios estatales y la política exterior, nada más. Además, existe el Consejo de Guardianes, la Asamblea de Expertos y el Consejo de Discernimiento, que son órganos no electos o con elecciones muy controladas que pueden vetar leyes, candidatos y decisiones. Y la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo una fuerza militar, es un conglomerado económico y político, el más fuerte de Irán. Teniendo esto en consideración, Rouhani, que además era un clérigo moderado y que había sido negociador nuclear entre 2003 y 2005, y habiendo sido elegido prometiendo resolver el asunto nuclear y levantar las sanciones, rápidamente buscó entendimientos. En 2013 habló por teléfono con Obama, siendo el primer contacto directo entre Estados Unidos e Irán en 34 años, y alcanzó un acuerdo con el G5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania. En este pacto provisional, Irán se comprometió a detener el enriquecimiento al 20% y neutralizar sus existencias de uranio enriquecido, a cambio de alivio limitado de las sanciones. Se descongelaron los $7,000 millones de activos iraníes y se suspendieron sanciones a productos petroquímicos, metales preciosos y repuestos de aviación, y se estableció un mecanismo de pagos para facilitar importación de alimentos y medicinas. Si bien el grueso de las sanciones seguía intacto, este acuerdo frenó la escalada y compró tiempo para negociar un arreglo integral. Paralelamente, Irán intensificó tácticas de supervivencia, múltiples sistemas de tipo de cambio para gestionar la escasez de divisas, subsidió importaciones esenciales, intentó combatir el mercado negro de moneda, buscó comercio sin usar dólares con Rusia, India y China. Con Turquía intercambió gas por oro, incrementó la producción doméstica de bienes antes importados, particularmente en el sector agrícola. Muchas cosas con razonablemente buenos resultados, pero no menos importante, el gobierno iraní moderó su tono diplomático. Rouhani y su canciller Zarif proyectaron una imagen más amigable y se enfocaron en obtener la confianza internacional. Este discurso, muy diferente a la retórica incendiaria de Ahmadinejad, facilitó el ambiente negociador. Lamentablemente, puertas adentro, Rouhani enfrentó las presiones de los sectores más duros, que toleraron las conversaciones siempre y cuando se reconociera el derecho de Irán a tener un programa nuclear pacífico. Khamenei dio respaldo condicionado a Rouhani para negociar, bajo la doctrina heroica flexibilidad. Madre santa, heroica flexibilidad, pero qué ridículos. Bueno, en fin, lo permitió, pero manteniendo su escepticismo hacia Estados Unidos. Y al parecer, el tiempo le dio la razón. 2015-2017, alivio de sanciones con el acuerdo nuclear y breve apertura. Tras 2 años de intensas negociaciones, Irán y las 6 potencias mundiales alcanzaron el Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní. Este acuerdo conllevó compromisos sin precedentes de ambas partes. Irán aceptó limitaciones estrictas y verificables en su programa nuclear y obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones que asfixiaban su economía. El acuerdo entró en vigor el 16 de enero del 2016, una vez que la OIEA certificó que Irán cumplió con pasos iniciales: desmantelar 2/3 de sus centrifugadoras y exportar el 98% de su uranio enriquecido.
así como rellenar con hormigón el reactor de Arak. Por su parte, el Consejo de Seguridad rescindió todas las sanciones anteriores de la ONU. Solo se mantuvieron algunas restricciones temporales, un embargo de armas convencionales por 5 años y de tecnología de misiles por 8 años. Obama, por su parte, levantó o suspendió las sanciones secundarias y permitió que empresas y terceros países volvieran a comprar petróleo iraní y se reabrieron líneas financieras con Irán sin temor a represalias de Estados Unidos. Y se desbloquearon cerca de $100.000 millones de activos iraníes congelados en bancos extranjeros. Aunque las sanciones primarias de Estados Unidos, las unilaterales, las que son autoembargo, como con Cuba, genios, se mantuvieron. Estas son la prohibición de comercio para personas o empresas estadounidenses. Y esto fue así porque estas sanciones estaban ligadas a acusaciones de terrorismo, misiles y derechos humanos. Pero ¿quién quiere hacer negocios con los gringos, no? Con el gran Satán. Así que, ¿qué más da? En la práctica, Irán pudo volver a exportar petróleo libremente y usar el sistema SWIFT. Y la Unión Europea, alineada con la ONU, anuló todas sus sanciones económicas y financieras contra Irán. Se descongelaron activos, se le volvió a comprar petróleo, se permitió a empresas europeas invertir en Irán. También eliminaron la mayoría de sus listas negras de individuos, excepto algunos relacionados con terrorismo o derechos humanos, que no eran parte del GCPOA. Y rápidamente Francia, Alemania, Italia, España exploraron oportunidades comerciales en un mercado iraní de 80 millones de consumidores reabierto y en recuperación. Japón, Corea del Sur, India volvieron a comprar petróleo. Canadá mantuvo algunas sanciones como embargo de armas y lista de individuos sancionados por derechos humanos, pero poco más. ¿Entonces todos felices? Casi. A ver, el sinicazo de Israel y Arabia Saudita denunciaron que el acuerdo no desmantelaba completamente el potencial nuclear iraní y que al expirar en 10 o 15 años, muchas cláusulas simplemente posponían el problema. En Estados Unidos, opositores, especialmente del Partido Republicano, calificaron la concesión de alivio económico a Irán como una recompensa al principal patrocinador del terrorismo, temiendo que Irán usaría los fondos desbloqueados para financiar a sus aliados regionales o a su programa de misiles. Se dio la imagen de que Irán obtenía un gran beneficio, dinero y apertura, sin abordar su rol desestabilizador en Oriente Medio. También hubo críticas porque las sanciones no nucleares, por derechos humanos, por ejemplo, pues se mantuvieron, pero la Unión Europea y la ONU mostraron poco interés en activarlas. Así, algunos defensores de derechos humanos lamentaron que en el afán de lograr el acuerdo nuclear se dejó de lado la presión por reformas democráticas en Irán. Dentro de Irán, los elementos más radicales, como la Guardia Revolucionaria, aunque toleraron el acuerdo, desconfiaban de Estados Unidos y consideraban que abrir la economía podía infiltrar fuerzas occidentales o influencias perniciosas. Hubo críticas de que el alivio real tardó en sentirse también. Bancos internacionales seguían temiendo negocios con Irán, pues por precaución, el llamado efecto disuasivo de sanciones pasadas. Y los iraníes promedio no vieron cambios inmediatos en sus bolsillos, generando cierta frustración. Les digo, jamás tendrás contentos a todos. Es más, a nadie. Siempre habrá algo de qué quejarse. Alguien va a hacerla de pedo por lo que sea. ¿Y saben qué es lo peor? Que probablemente tendrá razón. Pero vamos a dejar el video hasta aquí porque pues, se está haciendo muy larguito. Pero hagan sus apuestas, porque alguien obviamente incumplió el acuerdo. ¿Quién habría sido? Si ya hasta dijiste que el ayatolá tenía razón en desconfiar de Estados Unidos, es obvio quién lo incumplió. Estados Unidos siempre miente. Pues no siempre, y los otros también mienten a cada rato, pero sí, en serio, no sean fanáticos, no escucharon lo que acabo de decir. Si no cedes tantito, nunca vas a lograr nada, y si te fanatizas, te radicalizas. Hay varios personajes de los que debemos hablar para entender cómo llegamos al punto que se llegó hace unos meses. Por ejemplo, de Trump y su necesidad de validación, reconocimiento y elogios constantes. Porque niño chiquito. ¿Ahora hasta psicólogo eres? No, si fuera el caso, lo diagnosticarías un narcisismo, pero las anteriores son características evidentes. Junto con su impulsividad, quizá, solo tal vez, lo lleven a tomar decisiones pues no del todo adecuadas, influenciado, por no decir manipulado, por otros grupos o personas igual de loquitas. No es muy culto que digamos, ¿o sí? Y tiende a tomar decisiones rápidas con base en impresiones, titulares de prensa o conversaciones recientes. Hola, PG. No que sean iguales, por Dios, no. Solo comparten esta característica, aunque sí de putos locos. La nación más poderosa del mundo en manos de un individuo así, pues, en fin. Que esto nos llevará a hablar de Netanyahu e Israel, Mohammed bin Salman de Arabia Saudita y líderes republicanos de línea dura que parecieron guiarlo en el tema nuclear con Irán. Pero no se confundan, no es que sea un simple títere manipulable al grado de carecer de agenda. No, tiene claros sus principios, ideología por llamarlo de alguna forma.
nacionalismo económico, hostilidad hacia el multilateralismo y obsesión por su imagen. Una completa adversión a cambiar de opinión también. Una vez que se compromete públicamente con una postura, difícilmente la cambia, aunque asesores o aliados insistan, tomando decisiones con poca información y jamás cambiando de opinión, en fin. Es un tema complejo, pero sí, obviamente quien incumplió fue Estados Unidos, en este caso sí, no hay duda, pero más específicamente Trump. Así que hay mucha telita todavía de dónde cortar para hablar de este tema y nos vemos en el próximo video con la conclusión de Irán y otros embargos ya para terminar la serie, pero de momento ya. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas tener la cabecita dura no las va a salvar.